Vayamos a la Biblia en Números, capítulo 19, versículo 1 al 7. Números, capítulo 19, versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Esperamos algunos hermanos que lo buscan todavía. Ahí está la pantalla para los que no lo han encontrado todavía. Dice la palabra así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, roja o bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Tome asiento. No es que iban a atender una fiesta y hacer carnita asada, ¿verdad? De hecho, tenían que quemar toda la vaca completamente. La vaca roja, tipo de Jesús. La vaca roja, tipo de Jesús. Estos temas usualmente no se tocan muy a menudo. En 20 años ya casi de ser cristiano, nunca he escuchado una enseñanza ni una prédica acerca de este tema, y eso pues lo inquieta a uno investigar acerca de esos temas, qué significan y qué tienen que ver con Jesucristo. El objetivo de este texto es conectar algunos tópicos de ese pasaje con la persona de Jesucristo. Es decir, dentro del estudio teológico a eso se le llama cristología, conectar la parte tipológica de la que se está hablando aquí, que apuntaba al cumplimiento del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el versículo 1 y 2 vemos la orden de Dios sobre el sacrificio de la vaca roja. La orden de Dios sobre el sacrificio. Dios comunica directamente a Moisés y a Aarón una instrucción específica sobre el sacrificio de esta vaca roja. Este pasaje es significativo dentro del contexto de las leyes de pureza y los rituales de purificación en la comunidad israelita. Es decir, este sacrificio no era un sacrificio común y corriente que se dedicaba todos los días. Era un sacrificio que, dicen muchos expertos, han habido dentro de toda la historia de Israel 7 vacas rojas, entre 7 y 9 vacas rojas, y que la 10ª
según la tradición judía, va a traer al Mesías. Eso es simplemente una postura, es lo que ellos piensan, pero no se ponen de acuerdo en la cantidad de vacas rojas que han habido, porque han sido muy pocas. En hebreo hay dos palabras claves para entender este texto. Sin entender esas dos palabras es muy difícil comprender este texto. La primera es taor, que significa limpio o puro. Taor, limpio o puro, ya sea ritualmente, ceremonialmente o moralmente. La otra palabra es tamé, que es lo opuesto. Significa impuro, sucio, ritual, ceremonial o moralmente. La tradición judía decía que una persona en un estado de impureza ritual, ceremonial o moral tenía las puertas del templo cerradas para esta persona y por lo tanto no podía tener comunión con Dios. Y lo opuesto, una persona en un estado ritualmente puro tenía las puertas del templo abiertas y por lo consiguiente podía tener comunión con Dios. Toda persona en el estado de impureza, sucio, necesitaba traer una ofrenda expiatoria primero para que se le fuese quitado su pecado y después pasar por un procedimiento exhaustivo de purificación para estar apto, aceptable, ritual, ceremonialmente o moralmente para entrar a la presencia de Dios. Miren qué interesante. ¿Cuál era el propósito de la vaca roja? La vaca roja se establece como un medio de purificación y era una ley de Dios, como un medio de purificación. En la tradición israelita la pureza ritual era crucial, especialmente para la adoración y el acercamiento a Dios. Es decir, que una persona que estaba ritualmente impura no podía adorar a Dios, no podía tener comunión con Dios y por lo consiguiente necesitaba un sacrificio expiatorio capaz de limpiarlo primeramente antes de entrar a adorar a Dios y tener comunión con Dios. Explico porque es bien importante las conexiones que vamos a hacer con la persona de Jesucristo. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de este texto? La instrucción de la vaca roja muestra la seriedad con la que Dios toma la pureza espiritual de su pueblo. A través de este ritual se refleja el concepto de la santidad de Dios y la necesidad de que su pueblo se mantenga puro para entrar a su presencia. Miren qué crucial. Y esto lo vemos porque en algunos casos, cuando el sacerdote que ministraba en la presencia de Dios entraba impuramente, no salía vivo. Dios mismo lo mataba porque no estaba apto para entrar a su presencia. Delicado. La ley sobre la vaca roja es única en comparación con los otros rituales de sacrificio, ya que crea una forma, ponga atención, crea una forma de restaurar la pureza a través de un proceso específico y significativo. Las cenizas de la vaca se emplean en la purificación, lo que revela un método ritual que trasciende el simple acto del sacrificio. El sacrificio era complejo y era un misterio. Ningún sacerdote entendió, según la tradición judía,
por qué ejecutaban a la vaca roja, por qué era roja y por qué, si era para hacer a alguien puro, tenía que ver con rojo, cuando el color blanco es el que se identifica con la pureza. Ni Salomón, dice la tradición judía, que pudo entender el misterio de esta vaca roja, porque era una ordenanza y los sacerdotes, cuando encontraban una, la inspeccionaban a detalle y la sacrificaban y la quemaban completamente, pero no entendían el por qué lo hacían. Entonces, aquí viene la primera aplicación para nosotros. El ser humano necesita aprender que Dios es quien provee el único método para la pureza y la santidad de su pueblo. Repito, el ser humano necesita aprender que es Dios quien establece y provee el único método para la pureza y la santidad de su pueblo. ¿Qué significa eso? El ser humano no puede crear, no puede acercarse a Dios con ningún método humano. No puede. Es Dios quien enfatiza la importancia de mantener una relación correcta entre Dios y su pueblo. Es decir, que la iniciativa fue siempre de Dios. El medio fue siempre de Dios. El que proveyó la solución para la purificación, para el acercamiento de su pueblo y que el pueblo pudiera relacionarse apropiadamente con Dios, fue siempre Dios. El pueblo era el que siempre se apartaba de su instrucción, de su palabra, de sus mandamientos, y Dios siempre fue, es y será el que provee las instrucciones de cómo es que el ser humano necesita acercarse a Él. Dios es el que dice en su escritura que Jesucristo es el único medio de purificación. Ahí está la primera conexión. Jesucristo es el único medio por el cual el hombre puede acercarse a Dios. Donde dice, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿por qué hay tanta gente enseñando y predicando que hay otros medios para acercarse a Dios? Algo anda mal, porque la escritura nos dice que hay un solo medio, hay un solo mediador. En el antiguo pacto era por medio de la purificación de esta vaca roja, que era un sacrificio exclusivo para ser purificado y entrar a adorar a Dios, entrar a servir a Dios y entrar a tener comunión con Dios. No había ningún otro sacrificio. Y ese sacrificio apunta en el nuevo pacto a la persona de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda expiatoria, para que toda persona, todo ser humano que ponga su mirada en el sacrificio pueda acercarse a Dios por medio de Él. Mire qué chulada. Entonces no hay otros medios de acercarse a Dios, no hay otros medios de purificación, no hay otros medios de que nosotros seamos aptos para acercarnos y tener comunión con Dios. Hay solo uno, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Jesucristo. Ese fue el mandamiento del Señor. Ahora vamos al versículo 3 y versículo 4. La preparación de la vaca. Estos versículos describen los detalles específicos sobre la preparación de la vaca roja, lo que es central para el ritual de purificación.
Aquí se establecen los procedimientos obligatorios para ese sacrificio. Debían seguirse a detalle cada uno de estos preparativos para que el sacrificio fuera aceptable por Dios. Los sacerdotes tenían que seguir minuciosamente cada instrucción dada por Dios a Moisés y a Aarón sobre el sacrificio de esta vaca. Porque cualquier falta, cualquier falla en el procedimiento de este sacrificio iba a causar que el sacrificio no se hiciera apropiadamente y Dios no lo aceptara. Miren qué interesante. La instrucción señala que debe tomarse una vaca roja sin defecto. La elección de una vaca roja tiene un simbolismo especial, ya que el color y estado representan la pureza y la singularidad del sacrificio. Ahora, muchos expertos se han preguntado por qué tenía que ser roja y no blanca. Si por medio de las cenizas mezcladas con el agua del torrente de Cedrón, estas cenizas se utilizaban para la purificación, pero aquí viene el otro misterio, pero el que ejercía el sacrificio, el sacerdote que hacía el sacrificio de esta vaca, al final del sacrificio terminaba impuro, terminaba contaminado. Otro misterio, ¿por qué terminaba contaminado? Isaías 1:18 nos da la respuesta cuando dice: porque el rojo está ligado con pecado. ¿Cómo sabemos eso? Isaías dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Mire qué conexión. El rojo está ligado con pecado. ¿Por qué tenía que ser vaca roja? Porque otra de las características del sacrificio es que la vaca no se podía sacrificar en el templo ni dentro de la ciudad de Jerusalén. Era el único sacrificio que se hacía fuera del templo y fuera de Jerusalén. Y aquí viene la otra conexión. Jesucristo fue llevado fuera del templo y fuera de Jerusalén. ¿A dónde fue crucificado Jesucristo? En el monte Gólgota, en el monte de los Olivos, que está en la puerta de la Ascensión, que es la puerta oriental, que está frente al templo donde se hacen los sacrificios. Y mire qué detalle. Jesucristo, está la otra conexión. Jesucristo fue el sacrificio perfecto y sin mancha. ¿Dónde encontramos eso? Primera de Pedro 1:19 dice que Cristo fue ofrecido como un sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. ¿Está viendo las conexiones de ese sacrificio? La vaca roja era llevada fuera del campamento para ser sacrificada. Esto simboliza la separación de lo santo con lo impuro. ¿Qué estaban haciendo por medio del sacrificio de la vaca roja? Están sacando el pecado de la comunidad de israelita, están llevándola afuera y quemándola afuera para que no retorne a la ciudad y así mantener el estado de pureza y tener relación, comunión con Dios. Jesús fue llevado fuera de Jerusalén al monte de la calavera para ser sacrificado. Y escuche lo que dice Hebreos 13:12. Dice que del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara su pecado. Es decir, que por medio
de ese sacrificio de la vaca roja, Dios estaba preparando la ciudad de Israel allá en el antiguo pacto para que ellos entendieran aquel que iba a venir y expiar el pecado de toda persona que habita este mundo. Por medio del sacrificio de Jesús, Dios está perdonando a toda la humanidad sus pecados. ¿Qué hay que hacer según la instrucción? Poner nuestra mirada, creer en ese sacrificio expiatorio, y Dios otorga la salvación a todo ser humano y lo hace puro y apto para entrar a tener comunión con Dios. Clarito. Pero antes era un misterio. Y algo más importante: ese sacrificio se alinea con 3 fiestas de primavera. Hay 7 fiestas principales en que celebran los israelitas, que Dios también dio a Moisés para que las celebrase. 3 de ellas se llaman fiestas de primavera y 3 se llaman fiestas de otoño. Y entre medio de esas 6 fiestas hay una fiesta de intermedio que se llama Pentecostés. La primera fiesta, ponga atención, porque matemáticamente era imposible, como dice un científico cristiano, que todo esto de este sacrificio, la vaca roja, se alineara en su totalidad y encajara a perfección y a detalle en la persona de Jesús, y que también encajara en todas las fiestas que Israel celebraba para tener esa comunión con Dios y que ellos aprendieran acerca de los tiempos de Dios. Las primeras 3 fiestas de primavera: 1 era la Pascua, 2 eran los panes sin levadura, y 3 la fiesta de las primicias. Y a ver cómo se pone esto. Jesús muere como el cordero pascual que quita el pecado del mundo en la fiesta de la Pascua. El siguiente día, después de la Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, en la cual Israel sacaba el pecado de sus casas. Jesús encaja exactamente en cada una de estas 2, muriendo primero en la Pascua como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la fiesta de los panes sin levadura, Jesús está removiendo el pecado de Israel. Y en la fiesta de las primicias, Jesucristo se levanta el tercer día de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice Pablo a Corintios, para que quede establecido que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queda establecido que Jesucristo acaba con el problema del ser humano que se llama pecado y lo toma desde la raíz, sacándolo y echándolo fuera, para que todo ser humano que venga a Cristo y ponga su fe en esa sangre expiatoria pueda ser puro, pueda ser purificado, pueda ser santificado, y que en aquel día tengamos la esperanza de gloria, que es la transformación de esto corrupto a algo incorrupto, para estar para siempre en la misma presencia de Dios. Eso merece un aplauso. Ahí están por todo el antiguo pacto. Aunque el versículo 4 se enfoca más en la vaca misma, el contexto total del ritual implica que el sacrificio debe ser llevado a cabo siguiendo instrucciones específicas que incluyen la participación de un sacerdote, quien debe tener el rol de mediador entre el pueblo y Dios. Esto subraya la seriedad del sacrificio y el papel vital que desempeñan los sacerdotes en conexión con el pueblo y lo sagrado. Pero quizás surge una pregunta: si Jesús fue la ofrenda por el pecado,
Entonces, ¿quién fue el sacerdote que lo ofreció como ofrenda? ¿Quién era el sumo sacerdote en el tiempo de Jesús? Hay dos respuestas. Caifás era el sumo sacerdote del templo, pero este sacerdote era corrupto y había sido puesto por Herodes. Por el otro lado, también está Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, de la orden de Abías, de la octava orden. Habían 24 órdenes que estableció el rey David en aquel tiempo, porque habían tantos sacerdotes, y para que todos sirvieran en el templo semanalmente, los dividieron en órdenes de sacerdotes. Una orden de sacerdotes tenía 2 o 3 sacerdotes que servían semanalmente dentro del templo. Entonces, pero la escritura dice que Juan el Bautista ministraba en el desierto. ¿Pero por qué ministraba en el desierto? Por lo que hacía la hermana en la lectura al principio del servicio. Isaías 43. Voz que clama en el desierto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dijo 700 años aproximadamente antes de Cristo, que profetizó acerca del que iba a venir a preparar el camino del Señor, y dijo: voz del que clama en el desierto. ¿Por qué andaba Juan el Bautista en el desierto como sumo sacerdote legítimo del templo según la línea al que su padre pertenecía? Porque eso lo profetizó Isaías. Y porque el sacerdote que estaba en vigencia era corrupto. Mire qué perfección la de Dios. Ahora, para que un sacerdote empezara su ministerio, tenía que ser bautizado por otro sumo sacerdote por medio del ritual que en hebreo se llama mikve. ¿Quién bautizó a Jesús entonces? ¿Lo hizo Caifás o lo hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista, porque él era el sumo sacerdote legítimo de Israel en el tiempo de Jesús, aunque no ministraba en el templo. Ahora, ¿qué está sucediendo cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús en el Jordán? Primeramente, la escritura dice que Jesús vino a cumplir toda justicia. Porque nosotros como seres humanos no podíamos cumplir con toda la justicia requerida por Dios. No podemos en esta naturaleza pecaminosa, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte. Estamos en un estado de impureza espiritual y no podemos agradar a Dios en esa naturaleza corrupta que tenemos. ¿Cuál era la solución? Que Jesucristo viniera y Él llevara a cabo todo eso por nosotros. Pero mire qué interesante. Ahí no solamente está bautizando a Jesús para cumplir toda justicia, sino que también Juan el Bautista le está transfiriendo autoridad y poder sacerdotal a Jesús. ¿Por qué está haciendo eso? Primeramente, unos días después encarcelan a Juan el Bautista por andar predicando acerca del reino de los cielos y el arrepentimiento para que esta gente venga y conozca el reino de los cielos. Lo encarcelan y en la cárcel a él le vuelan la cabeza, queda un sacerdote menos. Y la noche antes de que Jesucristo vaya a ser crucificado, el Sanedrín arresta a Jesús por la noche y lo llevan delante del Sanedrín para interrogarlo. Y Mateo 26, 63 dice: Caifás le dijo a Jesús: te conjuro por Dios, del Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo. Caifás está poniendo a Jesús bajo la ley levítica, que decía que si Jesús sabía una verdad y le preguntaban acerca de esa verdad, Jesús no podía negar esa verdad. Jesús le responde a Caifás y le dice: tú lo has dicho. Pero eso no es lo que decía la Torá. La Torá decía que él, al que le están preguntando, tenía que responder. Pero dice Jesús: mas yo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios con poder,
viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras de sumo sacerdote y las rompió. Hay dos cosas importantes aquí. Caifás no tuvo problema en saber que Jesús era el Hijo de Dios, pero sí tuvo problema cuando Jesús le dijo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes. Porque para un judío, el que viene en las nubes, el que camina sobre las nubes, es solamente Dios. Jesús le está diciendo a Caifás: yo soy el Dios viviente, me van a matar, voy a resucitar, pero voy a regresar. Y aquí se pone bueno, porque la ley levítica decía que si un sumo sacerdote, la túnica del sumo sacerdote era bordada en una sola pieza para evitar que se rompiera por accidente o a propósito. ¿Por qué razón? Si ese sacerdote o sumo sacerdote rasgaba esa túnica, quedaba destituido de su sacerdocio. Y aquí Juan el Bautista ya le volaron la cabeza, ya no hay sumo sacerdote legítimo, el que queda es corrupto. Y la noche antes de que Jesús muriera, él se destituye de su sacerdocio. ¿Y cuántos sacerdotes quedan entonces? Solo queda Jesús. Miren qué interesante. El siguiente día, que es la fiesta de la Pascua, llevan la ofrenda que es Jesús, al que van a crucificar, pero es Jesús mismo el que está presentando esa ofrenda. Es decir, Él es la ofrenda y Él es el sumo sacerdote que se está ofreciendo a sí mismo como ofrenda expiatoria. Y ahí es donde cobra sentido eso de que los romanos le quitaron la vida. Los romanos lo mataron. Él dijo: no, a mí nadie me quite la vida. Yo doy mi vida por mis amigos y la tomo cuando yo quiero. Segunda de Corintios 5:21. Mire lo que se cumple ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál era la justicia de Dios? Que el que pecaba muriera. Quiere decir que Jesucristo tomó nuestro lugar y Él murió en sustitución de nosotros, para que por medio de su sacrificio expiatorio Él nos impute esa justicia. No que nos haga justos, sino que nos viste de la justicia del justo, para que ahora nosotros tengamos camino abierto, para que ahora nosotros tengamos acceso directo a la misma presencia de Dios. Antiguo pacto, solo el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur podía entrar hasta la misma presencia de Dios. Después del sacrificio de Jesús, todo creyente de Jesús, toda persona que ha puesto la fe en la persona de Jesús, tiene acceso directo a la misma presencia de Dios. Déselo fuerte. Porque hay otro detalle. Dice que cuando Jesús expiró, hubo un gran temblor y las puertas del templo se abrieron. ¿Se recuerda del sacrificio de ser puro? Las puertas del templo estaban abiertas. Después de que Jesús muere, hay un gran temblor y las puertas del templo se abren, y la piedra que estaba arriba del templo dice que se cayó sobre el velo que cubría el lugar santo con el lugar santísimo, y rasgó ese velo en dos partes, abriendo camino a la misma presencia de Dios. Esa piedra que dice que aproximadamente pesaba 30 toneladas de peso cayó sobre el velo, y esto nos dice una verdad tan grande, que la salvación viene de allá arriba. El hombre no tiene parte en la salvación, porque es Dios el autor de la salvación.
Es decir, que Pablo dice en las diferentes cartas: no nos jactemos de esta salvación tan grande, porque es Dios el autor de la salvación. Es Él. Es Él al que debemos mirar. Mírenlo a Él todos los confines de la tierra y seréis salvos. A Él es el que debemos mirar. En Él es que debemos poner nuestra mirada. Hebreos 12 culmina cuando dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que debemos poner la mirada, porque todo el contraste de ese texto es que en el capítulo 11 pone a todos los héroes de la fe, aquellos que corrieron la carrera de la fe y alcanzaron llegar a la final, aunque se equivocaron, cometieron errores, pero después el autor de los Hebreos dice: ¿ya vieron a todos estos héroes de la fe? Sí. Ahora miremos al autor. Ahora miremos a aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, porque Isaías había profetizado de igual manera acerca de este Mesías, experimentado en quebranto, varón de dolores. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Con todo esto, dice Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, para que a través de esos padecimientos nosotros ahora estemos en un estado de pureza espiritual y seamos aptos para disfrutar de la misma presencia de Dios. Lo que nosotros tenemos ahora es por la gracia de Dios, es por el sacrificio de Jesús, es por los padecimientos de Jesús. Hay que disfrutar de esa comunión con Dios, porque el precio que se pagó fue la sangre del Cordero de Dios. La salvación es gratis, dice usted, sí, pero no hablamos del precio. No hablamos de cada detalle que padeció Jesucristo para que la redención se llevara a cabo. Gálatas capítulo 2 dice: ¿y cuándo se llegó el tiempo? ¿Qué tiempo? El tiempo de la redención, el tiempo donde Jesucristo, el mismo Dios, se iba a hacer carne, iba a habitar entre nosotros, iba a llevar a cabo el plan que planearon allá en la eternidad, y que cuando llegó el tiempo de la redención, Él entra en escena desde niño y empieza a desarrollarse y a crecer en estatura y conocimiento y sabiduría para con Dios y con los hombres. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos disfrutar aquí ahora de lo que aquellos allá en el pasado no pudieron disfrutar. ¿Qué podemos aplicar de todo esto? El ser humano necesita hacer propio el sacrificio de Jesucristo para que pueda ser aceptable delante de Dios. El ser humano necesita hacer propio el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para estar en un estado de impureza y ser aceptable delante de Dios. Quererse acercar a Dios sin Jesucristo en nuestro corazón es imposible, no sirve para nada y nunca lo va a conseguir, porque Jesucristo es el único medio que tenemos aquí y ahora para entrar en comunión con Dios. Jesucristo es el único que nos limpia de toda impureza espiritual para que volvamos a tener comunión con Dios. Es solamente por la persona de Jesús que padeció, que se sacrificó y que resucitó el tercer día, por la cual nosotros ahora tenemos acceso al reino de los cielos aquí y ahora. Mire qué interesante.
Muchas veces queremos adorar a Dios sin tener a Cristo en nuestro corazón. Es imposible. Toda persona que adoraba a Dios en el antiguo pacto necesitaba estar ritualmente puro para adorar a Dios. Toda persona aquí ahora necesita tener a Cristo dentro de él para que pueda haber una alabanza genuina y pueda haber una adoración genuina para Dios. No se puede adorar a Dios sin Cristo dentro de nosotros. No se puede, hermanos. Por mucho que se desgalíe el que está dirigiendo, diga adoremos a Dios, todo aquel que no ha experimentado a Jesucristo en su corazón no puede adorar a Dios. Es imposible. Y aunque le diga, grite, salte, haga lo que sea, no va a poder adorar a Dios. No se puede adorar a Dios si Cristo no está dentro de nosotros. No se puede. Todo ser humano que quiere vivir una vida correcta, apropiada para Dios, necesita del sacrificio de Jesús. Cuando nos esforzamos por ser correctos, por hacer las cosas adecuadamente, moralmente, sin Cristo dentro de nosotros, eso se llama esfuerzo humano. Y nos vamos a seguir quedando cortos de la gloria de Dios. Versículos 5 al 7. El ritual del sacrificio y la recolección de las cenizas. Este pasaje destaca la importancia de la pureza ritual en la comunidad israelita y establece un procedimiento específico para la purificación de aquellos que han estado en contacto con lo impuro. Es decir, toda persona que ha tenido un contacto con aquellas cosas impuras, tanto moral, ritual o ceremonialmente, necesitaban un sacrificio exclusivo para pasar por ese procedimiento de purificación y estar aptos para la comunión con Dios. La vaca era sacrificada frente a la comunidad. Jesús fue sacrificado frente a la comunidad y frente del templo. El sacerdote rociaba la sangre hacia el tabernáculo. La sangre de Jesús fue derramada frente y hacia el tabernáculo. El sacerdote quemaba la vaca completa y recogía las cenizas y las mezclaba con agua del torrente de Cedrón y las ponían en una piedra. Le hacían a una piedra, le hacían un agujero grande con una tapadera. Ahí ponían la ceniza mezclada con agua del torrente de Cedrón. Y el tercer día esa agua ya era apta para la purificación de los utensilios del templo, de los sacerdotes y de toda impureza de aquellas personas que habían tenido contacto con lo impuro. El cuerpo de Jesús fue puesto por José de Arimatea en una tumba nueva, tallada en roca. ¿Por qué? Según el ritual de la vaca roja, los restos de esa vaca eran mezcladas con el agua y puestos en una mini tumba de roca, nueva, solo para eso. Tenían que esperar 3 días para ser utilizada esa agua. Surge una pregunta entonces: ¿por qué Jesús no resucitó el primer día ni el segundo día? Según el ritual de la vaca roja, tenía que pasar 3 días para que ese sacrificio fuera aceptado delante de Dios.
¿Por qué Jesús se levantó hasta el tercer día? Porque en 3 días tenía que esperar para que ese sacrificio fuera aceptado delante de Dios. Interesante. Es que no se levantó el tercer día solo porque se le ocurrió o le dio la gana. ¿Qué podemos aplicar de este punto? El ser humano necesita aprender que Dios ve a las personas como perfectas y sin manchas solamente por medio del sacrificio de Jesús. Repito, el ser humano necesita aprender que Dios ve a las personas sin manchas y como perfectas solamente por medio del sacrificio de Jesús. El ser humano debe saber, necesita saber que Dios justifica a las personas por gracia a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Voy culminando. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya Dios lo hizo. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso darles a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Antes era un misterio para sacerdotes, reyes como Salomón, ni con toda su sabiduría pudo descifrar el misterio de ese sacrificio. Pero dice Pablo, Colosenses 1:27, que por medio del sacrificio de Jesucristo se nos ha dado a conocer ese misterio, y ese misterio es que Jesucristo iba a venir a morar en cada creyente para santificarlo, ya no ritualmente, externamente, sino de adentro para afuera. ¿Cómo lo lleva a cabo? Por medio de su Espíritu Santo, que viene a morar dentro del creyente, que pone su fe en el sacrificio de Jesús, y ese Espíritu Santo lo va purificando, lo va santificando, lo va preparando para su segunda venida. ¿Cuántos quieren estar listos para la segunda venida de Cristo? Necesitan a Cristo dentro de usted para estar listo, estar preparado y apto para disfrutar de la comunión con Dios. Póngase de pie. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre eterno, porque tu palabra es verdadera. Y como lo narra el escritor a los Hebreos en su capítulo 1, que Dios, habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos, a diferentes generaciones, por medio de los profetas, hoy nos habla solamente por medio de su Hijo Jesucristo.
Jesucristo es el vocero máximo, el vocero supremo de Dios. Aquellos hombres del antiguo pacto dieron a conocer a Dios en parte, porque los hombres eran incompletos, imperfectos y limitados. Pero tu Hijo Jesucristo, que es completo, que es ilimitado, y que en Él habita toda inteligencia, toda sabiduría, toda ciencia, todo poder, descendió a la tierra y vino a mostrarnos con su mensaje y con su vida lo que es agradable para Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos aquí presentes. Gracias por los amigos que nos visitan, Señor, y que han escuchado tu mensaje. Te doy gracias, Padre eterno, por los que están en línea, Señor, y que han escuchado tu mensaje, que han visto, Señor, y han escuchado cómo tú planeaste la redención desde la eternidad y hasta la eternidad. Hemos visto por medio de esta porción de las Escrituras, Señor, todas esas cosas que tú nos enseñaste desde antes de los tiempos, para enseñarnos sobre aquel que iba a venir, Señor, y llevar a cabo la redención tan grande que nos has otorgado por medio de tu Hijo Jesucristo. Padre, en esta tarde yo te quiero pedir por aquellas vidas que se han acercado a este santuario a escuchar tu palabra, Señor, y que han venido con necesidad, Señor, que han venido con un vacío en su corazón. Yo te pido por ellos, Padre eterno, para que ese misterio que estuvo oculto por siglos, Señor, se le pueda revelar personalmente, Dios mío, en ese corazón que ha venido vacío. Que pueda ver, Dios mío, la solución, Padre eterno, al estilo de vida que está llevando, Dios amado. Padre, tú eres el único que salva. Tú eres el único, Padre eterno, que puede regenerar nuestro espíritu, Padre santo. Tú eres el único, Señor, que puede salvarnos. Tú eres el único que puede purificarnos. Tú eres el único que nos puede hacer aptos para entrar a tu presencia. Oh, sí, Señor, Padre, en esta tarde yo te pido por aquellas vidas que han venido, Señor, con necesidad de ser transformados, con necesidad, Dios mío, de ser, Padre eterno, transformados por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido por esas vidas que han venido con diferentes necesidades, oh Padre eterno. Oh Padre Santo, yo te pido que les ministre de una forma muy especial, oh Dios amado, ahí donde están, oh Padre Santo de la gloria. Tú eres el único que puede entrar. Tú eres el único que puede entrar en cada vida, en cada corazón, oh Padre Santo, en esta tarde. Yo hago un llamado muy especial en esta tarde para aquellas vidas que necesitan a Dios, que necesitan ser restaurados por Dios. Hago un llamado a esas vidas que necesitan ser transformados, que necesitan ser purificados, que necesitan ser aptos para poder disfrutar de la presencia de Dios. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Padre, ministra de una forma muy especial a cada vida en esta tarde, Dios mío. Oh, sí, Señor, ministra de una forma muy especial en esta tarde, Dios mío, a cada vida que está en este santuario, Dios mío. Mira esas vidas que levantan sus manos, Señor amado, creyendo que la salvación viene de ahí arriba, Padre Santo de la gloria. Yo te pido por cada uno, Dios amado, que está en este momento, Padre eterno, reflexionando acerca de tu palabra, Padre eterno. Yo lo pongo en tus manos, oh Dios de la gloria, para que reciban de ti la salvación y la vida eterna, Padre Santo.
gloria a Dios en esta tarde por su palabra, por su sacrificio. Dale gloria a Dios, aleluya, por su bondad, por su misericordia, por esos planes perfectos que Él trazó allá en la eternidad y que nosotros aquí ahora estamos disfrutando de esos beneficios, de esos planes que Dios trazó allá en la eternidad. Gracias, gracias, oh Padre Santo, aleluya, gracias. Te damos gracias, oh Dios amado, aleluya, en el nombre de Jesús te damos gracias, oh Padre eterno. Gracias, oh Padre Santo, aleluya, gracias. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, sí, Señor, aleluya. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, aleluya. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, ven a ti. Sí, Señor, sí, Señor. Gracias, gracias. Señor, llévame a tus atrios.